células del sistema inmune comprometidas en esta pelea absurda que es la obesidad. ¿Por qué? Porque un adipocito hipertrofiado, como vemos acá, que tiene una enorme capacitancia al límite de lo que debe tener un adipocito maduro, es para el organismo una célula extraña. Es una célula patológica y la combate con el sistema inmune que después tengo comprometido y escaso para enfrentar en condiciones adecuadas el fenómeno inflamatorio que genera este virus que nos está generando la pandemia. ¿Cómo se guarda la grasa? Un paciente nuestro engorda, un paciente tiene balance positivo de energía, por lo que sea. Vimos que las causas no es solamente el sedentarismo y comer mucho y mal, sino que puede ser deuda de sueño, un fármaco que le engordó, un estrés importante, dejó el tabaco, en fin. Y lo guardamos en una gota lipídica que se va generando a partir de un grupo de proteínas que se llaman PAT. La más importante es la perilipina, que acabamos de ver en esa biopsia, en esa coloración colorada que tenían los adipocitos maduros. Esas son tres proteínas típicas. La más importante es la perilipina, pero sepan que hay tres tipos de proteínas, las más importantes, proteínas PAT se llaman. Esas van formando a partir del retículo endoplásmico, van formando gotas lipídicas que en el fenotipo maduro de adipocito tiene que ser una sola, ¿sí? Y se va guardando. El tema es que cuando ¿para qué están estas proteínas? Perdón, ¿para qué están estas proteínas? Para evitar que los ácidos grasos libres invadan otros tejidos, ¿sí? Es decir, que voy a tener ahí dos sustancias. La insulina, por un lado, impidiendo que esta lipólisis sea masiva, y por otro lado, la adrenalina, que es la responsable, con la lipasa hormonosensible, de hacer lipólisis. Es decir, que si yo no tuviera esta caparazón de proteínas, tendría una lipólisis masiva, con lipotoxicidad. ¿Cómo diagnostico la obesidad? Ustedes lo saben, vamos a pasarlo rápido. Lo primero que veo es la corpulencia, la veo cuando pasa el consultorio, y se mide por índice de masa corporal, peso sobre altura al cuadrado. El 30 es el número el punto de corte que se generó por consenso, les cuento. Hace muchos años, la OMS declararon esto con una fuerza especial de expertos mundiales, hoy se sigue utilizando. ¿Me alcanza la corpulencia para definir la obesidad? No, porque no es lo mismo un jugador de rugby que una señora de 1,55 m, sedentaria, menopáusica. Entonces, ¿qué necesito? Y necesito la composición corporal. Quiere decir, ¿cómo está compuesta esa corpulencia? Y ahí me importa el porcentaje de grasa, que lo pueden hacer por fórmulas de Durenberg o Linhan o cualquiera, que están validadas, o lo pueden hacer por los métodos, el mejor, el gold standard, que es DEXA, que no lo vamos a pedir para esto, pero les cuento para investigación, que puede ser un DEXA, que puede ser una TAC, y si no, en el consultorio por bioimpedancia. Los puntos de corte para gente joven son 25 y 33, hombre y mujer. Es decir, que una chica con índice de masa corporal 28, pero que tiene más de 33 de porcentaje de grasa por bioimpedancia, es obesa. Porque me importa la composición de esa corpulencia. ¿Alcanza la composición corporal? Tampoco me alcanza, porque nosotros vimos que la localización del órgano adiposo tiene mucho que ver con el riesgo o con la estratificación de riesgo. Por eso necesito un dato más, que es la localización, la distribución. Y por eso se sigue usando la circunferencia de cintura como marcador de riesgo cardiometabólico. Y es así que el punto de corte, aceptado por consenso, sé que la IDF, ustedes saben que la IDF bajó los puntos de corte, yo no acuerdo con esto personalmente, y la mayor parte de las instituciones han dejado 88 de cintura y 102 mujer-hombre, aunque la IDF propone más bajos, pero es una cuestión intencional, no es que sea ese el punto de corte que correlaciona con más grasa. Y una cosa que hay que tener en cuenta, que lo tienen acá abajo, es el cuello. Hay que empezar a medir cuello. ¿Dónde se mide cuello? Así como la circunferencia de cintura se mide a nivel de ombligo, después de expiración, y correlaciona muy bien, vamos a ver ahora con porcentaje de grasa, cuando medimos cuello, recuerden que cuello es muy importante porque somnolencia diurna, ronquido y un cuello de más de 43,
centímetros en el hombre y más de 40,5 en la mujer, es apnea del sueño hasta que se demuestre lo contrario. Si tienen oximetría, que ahora muchos pacientes la tienen por el tema del COVID, tienen miedo, si lo tienen o lo tienen en el consultorio, bueno, por supuesto con oximetría alterada más bien, pero si no, somnolencia diurna, con este cuello, 43 en el hombre, 40,5 en la mujer, y básicamente referencia de, al interrogar somnolencia, tengo que pensar en apnea del sueño para derivar. Recuerden que es causa de taquicardia, arritmias, muerte súbita, hipertensión y divorcios, ¿sí? ¿Por qué importa la obesidad? En un trabajo muy interesante publicado antes del 2000, que a nosotros los especialistas en obesidad, les quiero contar que mi formación es diabetológica, yo me formé, mi residencia fue diabetológica, pero enseguida me encantó la obesidad. Estábamos ahí dando vueltas y aparece este trabajo. Es un trabajo que unió 3 cohortes muy importantes, pero 2, las más importantes, son el trabajo de las enfermeras y el trabajo de los profesionales de la salud de Harvard. Unieron las 2 cohortes y lo que se vio fue tremendo. Esto se publicó en el New England Journal of Medicine en el 99, la verdad que nos rompió la cabeza, fue un antes y un después, porque lo que vimos, esta es una sola placa de ese trabajo, un solo gráfico, es que en las mujeres el índice de masa corporal de 21 ya marcaba un incremento de riesgo de diabetes tipo 2, así como en el hombre empezaba el riesgo en 22,5 o más, pero ya con 21 la mujer incrementaba muchísimo el riesgo de hipertensión y en general de enfermedad cardiovascular. Y algo parecido, pero posterior, fíjense que el riesgo de hipertensión en el hombre también vuelve a ser más tardío, pero estamos hablando de índice de masa corporal 21-23. Estamos hablando de gente normopeso. Y esto fue la primera evidencia, la primera alerta de que no nos alcanza el índice de masa corporal para estratificar riesgo, para visualizar pronóstico. Tenemos que hacer cintura. Y cuando vemos cintura, explica esto, el por qué un índice de masa corporal normal incrementa el riesgo. ¿Sí? En el mismo Inspire Me, que es este trabajo que les decía que es bastante más nuevo, de los más nuevitos que hay a nivel mundial, 5 continentes, 20.000 personas, nosotros lo que vimos que en Latinoamérica, fíjense, la prevalencia de cintura 94 es de más del 90% de las mujeres y 102 es más del 100% de los hombres. Es decir, casi todos están arriba del rango en Latinoamérica. Claro que esto incluyó México, quiero aclarar, y nos desvirtuó mucho los valores. Argentina en ese momento no estaba en estos valores, pero realmente, fíjense que en términos, si nos comparamos con el resto del mundo, en Asia, por supuesto, los valores son diferentes, la verdad que Latinoamérica está complicada. ¿Por qué usamos la cintura? Claramente porque correlaciona muy bien con una R de 0,80 entre grasa intraabdominal profunda y cintura. ¿Qué genera la grasa? La grasa genera enormidad de adipocitoquinas, que explican cada cosa. Si yo tengo componentes del sistema renina-angiotensina, sin duda voy a tener hipertensión. Y si yo tengo factor de necrosis tumoral alfa, tendré inflamación y diabetes, insulinoresistencia. Y si yo tengo PAI-1, tendré trombosis. Y si tengo IGF-1, tendré cáncer. Y si tengo lipoproteína lipasa, tendré más lipólisis. Y si yo tengo 11-hidroxiesteroide hidrogenasa, tendré más corticoide activo. Y si yo tengo aromatasa, tendré una señora que aunque esté con tamoxifeno, va a tener más riesgo de recidiva de cáncer. Lo que quiero decir, sin meterme en cada uno que ustedes saben de este tema, es que si yo tengo más células adiposas, tengo más adipocitoquinas. Y por supuesto, ácido graso libre. Esto es simplemente, no sé por qué está pequeño a la izquierda, es simplemente para que se aburran viendo la cantidad de adipocitoquinas que hay. Y cada vez se descubren más. Pero lo que más nos importa es el umbral crítico de grasa visceral. Parece haber un umbral crítico de grasa visceral que nos indica por encima de cuál número de grasa visceral tenemos riesgo. Y fíjense que si tenemos este sujeto A y este sujeto B, simplemente medio kilo más de grasa visceral nos incrementa el riesgo enormemente. Así que miren esto, acá tenemos cinturas,
con 500 gramos de grasa intravisceral, con 1,3 kg, con 4 kilos, todos tienen 84 de cintura, de centímetros. Pero fíjense cuando vemos composición, acá tenemos 1,1 kg, 1,1 kg y 4 kilos. Por supuesto, a mayor cuantía de grasa visceral profunda, mayor riesgo. En este trabajo de Nino lo que se ve claramente es que a través del tiempo, en las diferentes décadas, mientras cuando tenemos 30 y pico de años, 20, 30, tenemos solo 42 centímetros cúbicos, recuerden que es, centímetros cuadrados, ¿sí? Es TAC, esto es por TAC, tomografía computada. Cuando tenemos 30 años tenemos aproximadamente 40 centímetros cuadrados de grasa, pero cuando vamos teniendo 50 años tenemos 52, 54, a los 60 ya tenemos 80, y después de los 60 tenemos 100 y pico. Es decir, que ya, indefectiblemente, salvo que sea una persona ultra delgada, con una cintura debajo de los puntos de corte 88, 102, la persona tendrá riesgo cardiometabólico, aunque tenga un índice de masa corporal normal. En el trabajo muy interesante también, las personas obesas metabólicamente normales tienen 141 más menos 53 centímetros cuadrados de grasa. Y las personas ya obesas metabólicas con insulinoresistencia, con glucemia en ayunas patológica o directamente con diabetes, tienen 211 más menos 80 centímetros cuadrados de grasa visceral. Es decir, que acá el problema es la grasa visceral y no el índice de masa corporal. ¿Por qué la grasa visceral es tan riesgosa? Porque es único, es un depósito de grasa único. Drena directo a vena porta, no tiene buffer. Es resistente a la supresión de la lipólisis, así que libera ácido graso libre todo el tiempo. Y es muy sensible a los receptores beta-3 adrenérgicos, es decir, que la lipólisis es muy fácil en la grasa visceral, a diferente de la femoroglútea o de la subcutánea abdominal, que es menos lipolítica, y básicamente genera altos niveles de adipoquinas que son protrombóticas, proinflamatorias, prodiabéticas, procáncer, en fin. Y cuando analizamos esto vemos claramente que la correlación de la incidencia de diabetes en las personas a medida que tienen más grasa visceral incrementa enormemente respecto de la grasa subcutánea. Fíjense acá, como la correlación es mucho menor, sin embargo, en el caso de la grasa visceral correlaciona con un porcentaje de incidencia de diabetes tipo 2 mucho mayor. Lo mismo sucede con los valores lipídicos, sobre todo los típicos de la diabetes, que son los triglicéridos altos y el HDL bajo. Fíjense, si tengo un delgado, miren los valores de triglicérido o de HDL. Cuando encima ya empiezo a tener un obeso con grasa visceral baja, los triglicéridos son más bajitos, el HDL es más alto, por supuesto, y al revés, cuando tengo ya un obeso, pero con grasa visceral alta, tengo muy altos triglicéridos y ya empiezo a tener un bajo HDL, que es la típica dislipidemia aterogénica del diabético. Lo mismo sucede con la grasa abdominal en cuanto a predicción del síndrome metabólico. Y lo mismo sucede en el famoso estudio HOPE, lo mismo sucede con la circunferencia de cintura y el riesgo cardiovascular. Claramente, el mayor tertilo de cintura correlaciona con muerte cardiovascular, con infarto de miocardio y también con mortalidad por toda causa, porque nosotros tenemos inflamación. Inflamación es cáncer, inflamación es deterioro cognitivo, inflamación es patología. Pero repasemos rápidamente las vías de la insulina. La insulina viene, tiene dos receptores, cadenas alfa y beta, y tiene dos ramas intracelulares de acción insulínica, las dos más importantes. La que va a través de IRS1 a P1,3 quinasa, que es la rama que nos interesa a nosotros para diabetes, lo que llamaríamos la rama metabólica, y por otro, que es antilipolítica, en este caso nos defiende, hay buena captación de glucosa, hay internalización buena, hay síntesis de glucógeno, de proteínas, etc. Pero tenemos la otra, tenemos la rama aterogénica o mitogénica que da cáncer también, no vamos a hablar de eso hoy, pero la proaterogénica, que es la que va por la YUN quinasa o la MAP quinasa, que tiene que ver con crecimiento, diferenciación, inflamación y aterosclerosis. El problema que tenemos es que la vía metabólica
está bajada, es decir, hay down regulation con insulinoresistencia, y la vía anabólica está con una up regulation sistémica, crónica, con lo cual tenemos aterosclerosis y ya les voy diciendo también cáncer y crecimiento. Es decir, que tenemos todo al revés. La que deberíamos tener bien está funcionando menos y la que deberíamos tener funcionando mejor la tenemos funcionando de más. Otro elemento tremendo que pasa en el obeso o en el insulino resistente, en el que tiene diabesidad, es lo que se llama inflexibilidad metabólica. Acá quizá las nutricionistas lo tienen más claro que los médicos, salvo que haya médicos especialistas en nutrición, así que cualquier cosa en las preguntas lo resolvemos. Normalmente una persona delgada, sin insulinoresistencia, sin diabesidad, tiene flexibilidad metabólica. Esto quiere decir que en ayuno, como ven acá, en ayuno, el cociente respiratorio es bajo, 0,70, quiere decir que oxida más que nada grasa, y a medida que va comiendo postprandial, la mezcla cambia, y cuando está recién comiendo, postprandial inmediato, el cociente respiratorio sube, que corresponde que oxida hidrato, azúcares. ¿Qué le pasa al que tiene diabesidad? Tiene inflexibilidad metabólica, lo pueden ver acá. Es decir, que tanto en ayunas como cuando tiene la insulina funcionando porque acaba de comer, su metabolización, su oxidación de hidratos permanece siempre igual. Esta inflexibilidad metabólica de cambiar el sustrato metabólico, de variar el cociente respiratorio, de ayunas, que debe ser grasa, a hidrato, como nunca lo desciende, no oxida grasa, es una trampa metabólica. Es decir, que como no oxida grasa, oxida hidrato, pero no suficiente. Recuerden, muy interesante esto como mecanismo fisiopatológico que explica el gran problema del obeso con diabesidad. Acá lo vemos básicamente para ver el cociente respiratorio. Fíjense que baja en el ayuno y siempre en la persona delgada con estimulación insulínica la va a subir, ¿sí? La va a subir porque hace antilipólisis. Entonces no puede obtener, cuando come y tiene insulina un delgado, no puede utilizar grasa, utiliza predominantemente hidrato unas horas. Con el correr de las horas, en el periodo postprandial tardío, va a empezar en la mezcla a usar más grasa, hasta que en ayuno va a usar prácticamente solo grasa, ahorrando glucosa. No podemos hablar de diabetes sin hablar de síndrome metabólico. Ustedes conocen los diferentes criterios diagnósticos de síndrome metabólico. No sé cuáles se utilizan, no vamos a detenernos en esto, pero varían. Yo el que uso, y nuestro grupo usa mucho el ATP3, ¿sí? Modificado en el 2005, porque hay uno previo. Es decir, que nosotros consideramos que una persona que tenga 3 de 5 tiene síndrome metabólico. Es decir, si tienes cintura más alta de 88 y 102, si tiene dislipidemia en sentido de HDL, si tiene triglicéridos más de 150, hipertensión 85, 135 y una glucemia en ayuna mayor de 100, 3 de 5 tiene síndrome metabólico. No hay diabetes sin esto. ¿Y cuál fue el punto de partida? La obesidad. La prevalencia de síndrome metabólico a nivel mundial es de 25%. En nuestro estudio nos dio tremendo en Latinoamérica. Estamos muy alertados por el fenómeno latinoamericano, ¿sí? Pero quiero hablarles de un señor muy capaz, un señor que admiro mucho, se llama Saverio Cinti, él es italiano, y fue el primero que empezó a estudiar la adipogénesis. ¿Por qué la trampa de la adipogénesis? Y él lo que descubrió hace unos años es que la célula madre de adipocito está en la pared de los capilares, y que se trata de una célula mesenquimatosa indiferenciada que va a dar precursor al adipocito blanco, por un lado, y al músculo. Es decir, el mismo precursor del capilar va a dar grasa de diferente tipo y va a dar músculo, ¿sí? Lo que pasa es que el precursor del músculo comparte el precursor con el adipocito marrón o pardo, ¿sí? Acá los vemos la diferencia entre el blanco y el pardo, y quiero detenerme un minuto a mostrarles la diferencia maravillosa entre uno y otro, y las posibilidades terapéuticas que nos pueden dar el día de mañana la transdiferenciación de adipocitos. Acá tenemos un adipocito blanco, típico. ¿Qué reserva tiene? Lipídica. Es decir, es una reserva lipídica, tiene una capacitancia adipositaria, y la tenemos ahí.
En el polo opuesto está el adipocito marrón o pardo. Fíjense que tiene gotitas lipídicas chiquitas que están en contacto con las mitocondrias. Es decir, que en vez de ser una reserva de grasa, es una reserva de termogénesis, nos defiende de la obesidad. Tiene múltiples gotas lipídicas chiquititas que son accesibles por las mitocondrias. En el medio, y con la posibilidad que hoy se sabe que se puede diferenciar, está el adipocito beige, el adipocito paucilocular. Este adipocito beige es una mezcla intermedia entre el marrón y el blanco. Y este podría ser posible, hoy se sabe, transdiferenciar en un paciente cuando vive a 19 grados. No va a tener todos marrones, pero puede tener estos. Cuando hace ejercicio físico, una persona con diabesidad que no vive eternamente a 24 grados, con un suéter y la calefacción a 24, probablemente tenga algunos adipocitos beige, si se somete al frío, si se somete al ejercicio, ¿de acuerdo? Es decir, que hoy se sabe que hay transdiferenciación. Ahora, ¿cuál es el problema de muchos? Les pido, por favor, hay gente que tiene activada la pantalla y está dibujando en verde y en rojo. Digo porque no es mío eso, ¿eh? Así que alguien, si lo pueden borrar, si no, todo bien, pero no son gráficos míos. ¿Qué problema tenemos? Tenemos problemas si no podemos formar adipocitos. Les doy un ejemplo concreto de la clínica de ustedes. Si ustedes atienden pacientes HIV positivos y están con fármacos para el HIV, probablemente varios de los fármacos clásicos, no los nuevos, generan una imposibilidad de hacer adipogénesis. Por lo tanto, esta gente que tiene hipoplasia o lipodistrofia adquirida, no puede formar nuevos adipocitos, y si engorda tendrá grasa ectópica. Es decir, que vamos a tener un paciente con carga viral maravillosa, no va a morir de SIDA, pero va a morir de diabetes, de diabesidad, de infarto. Así que es muy importante tener en cuenta este tipo de pacientes que tienen lipodistrofia, pero no de nacimiento, sino adquirida por los fármacos. Es un problema no tener adipocitos, pero es un problema tener muchos. Es decir, que el balance está en el medio. Quiere decir entonces que si yo tengo una deprivación, un paciente le hago una dieta muy estricta, vamos a tener un adipocito pequeño, con una adipogénesis normal. Si empieza a comer mucho, va a hacer lo que puede, hiperplasia, es decir, va a generar nuevos adipocitos. Pero si no puede hacerlo, por el motivo que sea, genético o adquirido, lo que va a hacer es hipertrofia. Y la hipertrofia tiene como contrapartida inevitablemente la inflamación y la grasa ectópica. Necesito que esto lo recuerden. No hay forma de acumular grasa en el adipocito sin el costo adicional de la grasa ectópica en hígado, esteatosis hepática y cirrosis, en músculo con insulinoresistencia, en adipocito. Vamos a ver, en cerebro, en riñón obeso, todos los órganos van a tener el impacto de la inflamación por la hipertrofia. Es decir, que lo vamos a tener en páncreas, ¿y qué va a pasar? Apoptosis de célula beta, lo vamos a tener en hígado, con cirrosis hepática, lo vamos a tener en el músculo con insulinoresistencia. Y esto lo vemos claramente en pacientes delgados, que la sensibilidad a insulina correlaciona inversamente con la cantidad de grasa intracelular, intramuscular. ¿Y qué es lo que hace? Lipotoxicidad. Lipotoxicidad. Yo sé que ustedes, los que hacen diabetes, tienen muy claro lo que se llama glucotoxicidad. Lo tienen claro, y entonces tenemos la insulinización precoz por la glucotoxicidad. Pero ¿qué pasa cuando hay lipotoxicidad? Esto es músculo. Veamos qué pasa cuando una persona tiene exceso de grasa ectópica en el músculo, un tejido no preparado para tanta grasa. En principio, fíjense, va a interferir en la unión insulina-receptor. Por otro lado, va a interferir en la unión, en la fosforilación del sustrato de insulina, que en vez de hacerlo en residuos serina, lo hará en tirosina. Y por último, va a interferir en la internalización del GLUT4, con lo cual no vamos a tener la posibilidad de captación de glucosa. Doctora Katz.
Sí, Disculpa, por acomodar la pantalla yo y protegerla he dejado de compartirla. ¿Podrá compartirla de nuevo? claro, sí. Disculpe, quería bloquearla que nadie la Dale. tocara, pero se dejó de compartir, disculpe. A ver si puedo dejar de compartir. Compartir. Ahí tiene que estar, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias y disculpe, doctora, No, por de nada, no, bloquearle. por favor. No, no, está bien. Sí, yo vi algo raro, pero no sabía lo que pasaba. Em, bien, vamos a pasar. Necesito que entiendan que no hay obesidad sana, que no hay diabetes sana, y que la diabetes tiene que ver con esto. Tiene que ver con la insulinoresistencia de un preadipocito que se transformó si pudo, con hipertrofia hasta que pudo. Si pudo diferenciar, hizo adipogénesis. Pero si tuvo que hacer hipertrofia y no hiperplasia, va a haber macrófagos, inflamación, inflamación primero y fibrosis después. Y entonces vemos la característica anatomopatológica típica de al menos el 8% de los adipocitos de una persona con diabesidad. Y es el adipocito muerto, rodeado de macrófagos, que lo interpretaron como el COVID, es un SARS-CoV-2, pero pobre, era una célula grasa del pobre paciente, de la misma persona, y su sistema inmune lo ataca, se come primero la membrana celular, se come las proteínas PAT y después se come la grasa, transformándose en una célula espumosa a la manera de la aterosclerosis, con inflamación, por supuesto. Y acá lo ven, esto es de Saverio Cinti, una maravilla como él tiene de imágenes, es un anatomopatólogo, y acá ven lo mismo que vimos antes, pero de verdad, en una imagen, una fotografía electrónica. Y acá tenemos un adipocito muerto, acá tenemos adipocitos normales, ¿ven? Los de acá, pero acá tenemos adipocito muerto que ya no tiene membrana celular y que ya la corona de macrófagos rodea, por supuesto, imagínense la inflamación de esto, ¿no? La PCR que nosotros medimos en el laboratorio está reflejada en esto. Y como les dije antes, todo esto sucede con un acopio de células del sistema inmune, ya sea por migración capilar o por los macrófagos residentes, los macrófagos tipo 1, muy proinflamatorios, las citoquinas, la angiogénesis, toda esa insulinoresistencia, que lo que está implicando no es solamente a esta persona con diabesidad, sino a esta persona con diabesidad en el medio de una pandemia de COVID. ¿Qué factores reclutan macrófagos? El estrés del retículo endoplásmico por las radicales libres, la muerte del adipocito que ya vimos, la hipoxia generada porque nunca la fibrosis permite la neogénesis de vasos. Es decir, la angiogénesis con la fibrosis de la matriz extracelular genera hipoxia, con mayor inflamación. Los ácidos grasos libres, vamos a ver en un rato la microbiota, y los factores que tienen que ver con la atracción de los macrófagos. Interesante, buenas noticias. La PCR baja cuando el paciente mejora su peso o su diabesidad. Sube a medida que sube la inflamación y la diabesidad, y la podemos medir por PCR y ultrasensible mejor, pero responde al descenso. Este es un trabajo muy lindo del estudio de mujeres, ¿sí? Del WI. Y esto es para mostrarles simplemente la fibrosis. Acá tenemos un órgano adiposo normal, y este es un órgano adiposo con fibrosis. Con un fibrosis de un porcentaje enorme de fibrosis, que no solamente deteriora mediante inflamación, sino que genera una hipoxia enorme, alteraciones mecánicas de ese órgano adiposo por la fibrosis mecánica y, por supuesto, complicaciones metabólicas derivadas de trastornos del colágeno localmente. Como les decía, si se baja de peso, si medimos algunos factores que tengan que ver con infiltración de macrófagos como este, que es un factor quimiotáctico de macrófagos que se puede usar como biomarcador de inflamación, además de PCR ultrasensible, marcador de inflamación se reduce con el descenso de peso. Es decir, malas noticias, buenas noticias. No hay obesidad sana. Una cosa que les puede interesar porque son endocrinos ustedes. Dijimos que el adipocito marrón es una reserva de termogénesis, de calor.
El adipocito blanco, el común, es un depósito de grasa y citoquina. Y el adipocito rosa, pink adipocyte, es un nuevo adipocito que se descubrió, es reserva de leche. Y hoy se sabe que los adipocitos rosa que están en la grasa subcutánea de la mama se diferencian durante el embarazo a adipocitos rosa y fabrican leche. Y después retrogradan a adipocito blanco después del parto, por eso las mamas de la mujer después del parto, durante el embarazo se ponen recontentas porque tienen más lola, y después se ponen más blanditas porque en realidad tu urgencia era alveolo, con gota lipídica, y después se vuelve grasa blanca. ¿Sí? Interesante. ¿Por qué interesante? Porque se están usando transdiferenciación a adipocito rosado para tratamiento de cáncer de mama. Bien, es decir que podríamos decir que el sobrepeso y las comorbilidades, como la diabesidad, tienen que ver con ¿qué? Con exceso de adipocito, dijimos que sí, porque tenemos más adipocitoquinas, tenemos exceso de adipocitos en localizaciones abdominoviscerales. Con tamaño de adipocito, sí, porque si tengo una capacitancia muy al extremo, voy a tener macrófagos que lo van a interpretar como un elemento extraño, lo van a querer comer, lo van a rodear, inflamación, fibrosis, etc. Con localización, sí, dijimos que la grasa femoroglútea que le preocupa a nuestras pacientes, la verdad es un buffer maravilloso de adiponectina que de ninguna manera nos preocupa a nosotros porque no mata gente. ¿Puede tener con ausencia de adipocitos? Sí. Si nosotros tenemos un paciente flaco que no tiene capacidad de adipogénesis, familiarmente lo vemos que son todos flacos, con panza, típicamente con grasa abdominal, vamos a tener problemas. Ese señor tiene seguro hígado graso y tiene insulinoresistencia y diabesidad. Y por último, nos importan las secreciones de los adipocitos. Todas las adipocitoquinas que explican las comorbilidades de la diabesidad. Y para terminar, no sé cómo estamos de tiempo, Sandra. Bien, doctora, tiene tiempo. Bien, Muy bien. pero estamos terminando. No puedo dejar de hablar de diabesidad sin la maravilla de la microbiota. ¿Por qué? Nacemos estériles, prácticamente estériles. Hoy se sabe que ni siquiera es estéril la placenta, ni siquiera es estéril la mama, así que tenemos que cambiar ese paradigma. Así que el que tenga ganas, estoy mandando una publicidad científica, vengan a la SANA a escuchar nuestras jornadas de microbiota, pero les cuento que la idea que teníamos de que éramos estériles se está desestimando, pero quiero que les quede por lo menos que nacemos estériles, y que una cosa es una mamá que nace, que tiene su bebé de parto normal, y a través de el bebé, que era estéril prácticamente, teóricamente, nace por canal de parto y se come, en ese pasaje del canal de parto, se come una serie de bifidobacterias y lactobacilos maravillosos que van a colonizar a ese bebé y van a ser el primer implante de microbiota saludable. En cambio, un bebé que nació por cesárea, su primer implante va a ser la bacteria intrahospitalaria del quirófano, de las manos de la partera y del médico. ¡Qué lindo! Si encima esa mamá, que fue por cesárea, le dieron antibiótico, imagínense, los pocos buenos que tenía, se los matan. Y si encima ese bebé no tiene la suerte de tomar la teta, pobrecito este bebé. No, pero está hablando. ¿Cómo? ¿Hay pregunta? Pensé que había una pregunta. Entonces, quiero que sepan que trillones de bacterias y otros microorganismos viven y habitan. Se calcula que son más de 1000 especies diferentes. De hecho, se sabe que la variedad es salud. ¿Cómo están? Está la materia fecal, una capa de mucus. En la materia fecal hay muchísimas de estas bacterias, en la capa de mucus hay menos, y se supone que en la mucosa hay nada, si todo va bien. Pero ¿qué pasa si estos bichos buenos, si esta microbiota, que protegen contra patógenos, que metabolizan lípidos complejos, que metabolizan fibra, que neutralizan fármacos carcinógenos, que sintetizan vitaminas, que modulan la motilidad intestinal, que facilitan la percepción visceral, y les cuento, que mejoran la ansiedad y el pánico, el autismo, la depresión? Los bichos buenos hacen todas cosas buenas.
¿Qué pasa si por alguno de estos motivos, porque naciste de cesárea, no te dieron la teta, te dieron antibióticos de chiquito, y no te dieron de comer vegetales, fibras prebióticas, ¿qué va a pasar? O te dieron antibiótico de grande. Hoy, lamentablemente, usan mucho antibiótico para patología colónica, colon irritable, un exceso de antibiótico-terapia. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Sucede lo que se llama disbiosis. Y la disbiosis rompe la capa de mucus que casi prácticamente no está contaminada, y las uniones cercanas lo que hacen es que todo el fenómeno inflamatorio y las bacterias patógenas pasen a la sangre, y de ahí al cuerpo, al organismo. Se disemina. Esa disbiosis genera diabetes y obesidad. Hoy se sabe que ahora vamos a ver por qué mecanismos. Por lo tanto, es importante comer probióticos. ¿Y qué son probióticos? Están definidos como bacterias con efectos beneficiosos sobre la salud, que puedan sobrevivir en el intestino humano. Hoy se sabe, hay gente estudiando factores que limitan la implantación y factores que facilitan la implantación de los probióticos en la mucosa colónica. Bien, ¿por qué mecanismo la diabesidad tiene que ver con la microbiota? En principio, múltiples vías, ya sea directas o indirectas, endocrinológicas, inmunes, neurales, mantienen una interacción bidireccional entre cerebro y la microbiota. Por eso les decía que hoy hay 9 consorcios, señores, trabajando en 9 líneas de investigación en el mundo. Unos están trabajando en enfermedades degenerativas neurales, una está trabajando en diabetes, otras en obesidad, otras están trabajando básicamente en alergia. El exceso de limpieza no permite armar microbiota generosa. Es decir, hay que dejar que los chicos se ensucien. No estoy hablando en pleno COVID, ¿eh? Hay que dejar que los bebés toquen, se ensucien, ¿sí? De hecho, hay estudios claramente que están trabajando en enfermedad autoinmune y demasiada limpieza. Mucha lavandina, mucho lavarse las manos, no en COVID, por favor. Y no puedo dejar de hablarles de la vedette del momento, de la Akkermansia mucinifila, que de verdad correlaciona con menos diabetes, con menos diabetes, con menos obesidad, parece ser fantástica y hasta tiene efectos beneficiosos sobre enfermedades emocionales, psiquiátricas. El problema es cómo hacemos para que haya buen alimento para la Akkermansia y para los buenos. Bueno, fibra prebiótica, mucha fibra prebiótica. ¿Dónde está? Cereales integrales, que tengan el salvado, el endomicio y el germen, de cualquier tipo. Fruta, verdura, y básicamente los que más estudiados están son la granada, que no hay mucha en Argentina, el arándano, que es caro, pero sí tenemos uva, manzana, y por supuesto los poliinsaturados, sobre todo omega 3. En un solo día de comer dieta con mucha grasa, la típica dieta paleo, de los que defienden la paleo, en 24 horas disminuyen enormemente los lactobacilos y los bacteroidetes beneficiosos y aumentan las bacterias patógenas. Repito, en un solo día de comer solo carne y grasa saturada o grasa trans, la microbiota se modula para peor y genera disbiosis en un solo día. Disbiosis, recuerden, disbiosis es diabetes o diabetes o obesidad y todas las patologías asociadas. ¿Cómo es que engorda o te hace diabética una microbiota? Lo primero que hace la microbiota es lo que se llama rescate colónico. Ya estamos terminando, Sandra, no te asustes. Lo primero que hace es el rescate colónico. Se llama rescate colónico a la capacidad que tiene la microbiota de degradar la fibra y obtener 2 gramos de calorías a partir de los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta, butírico, propiónico, ¿sí? Acetato, son fabricadas por la microbiota a partir de la fibra que el humano no puede digerir. Por otro lado, lo que generan es AMP quinasa. Si ustedes conocen los mecanismos de acción de la metformina, la AMP quinasa es una enzima intracelular sensor de ATP y AMP, que pone en marcha
mecanismos catabólicos, adelgaza, la metformina adelgaza por este mecanismo. Resulta que los ácidos grasos de cadena corta, que se consideran posbióticos, repaso para el que no está muy en tema, prebiótico es la fibra, es el alimento, probiótico es el bicho bueno, posbióticos son los metabolitos del bicho. Bueno, el ácido graso de cadena corta se considera un posbiótico, ¿no? Uno de ellos es la MP quinasa. Por otro lado, la microbiota, buena o mala, genera disbiosis, inflamación, a partir de un elemento clásico de la disbiosis, que es el lipopolisacárido. A partir de esto, que es una sustancia que tiene que ver, es una proteína típica de las bacterias patógenas, ¿sí? Por otro lado, lo que hace la microbiota es suprimir al FIAF, que es una sustancia que inhibe a la diferenciación de adipocitos. Y lo que pasa es que es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Como está anulado, tenemos más síntesis, más liberación de grasa. Y por último, es impresionante la cantidad de incretinas que liberan la microbiota. Libera GLP-1, libera CCK, libera oxintomodulina, libera polipéptido pancreas, es decir, libera un montón de incretinas que son anorexígenas. Así que para terminar, yo creo que la diabetes es una epidemia doble que requiere atención ya. Y la pregunta es, ¿estamos preparados los agentes de salud para abordar no solo las patologías asociadas ya, no para tratar ya al diabético cuando lo fue, para tratar al que tiene solo sobrepeso, que nunca es saludable, más allá de que respetemos el discurso de la diversidad? Yo lo he cambiado hace poco, no me cuidaba tanto, hoy estoy cuidándome bastante de decir que cada uno elige en qué cuerpo quiere vivir. Sandra me conoce, antes no lo decía, porque como hay grupos de defensa de la obesidad, se sienten atacados cuando uno dice la verdad científica, que la obesidad es una enfermedad, aunque el paciente no manifieste diabesidad, hipertensión, dislipidemia, hígado graso. Pero hay grupos de defensa a la obesidad que se oponen a declarar la obesidad, y hay gobiernos que simplemente con el silencio son cómplices involuntarios quizá, ¿no? Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que sea lo que estaban esperando, ¿no? Ahí dejo de compartir pantalla. Gracias, Moni. Bueno, a todos las preguntas que deseen en el chat. Y mi pregunta, para animarlos a preguntar, Moni, es ¿por qué crees esto que vos decías, ¿no? Al inicio, esto que quizás sea utilitario de no reconocer a la obesidad como una enfermedad, pero frente a la evidencia abrumadora y a Abrumadora. Mira, la lo primero... Sí. ¿por qué seguimos en ese lugar? Más allá de que entiendo desde lo económico y que el sistema de salud, pero fíjate la reacción que tuvimos que tuvieron los gobiernos a esta pandemia, y no es ni se asoma la reacción No, a la obesidad, a la ¿no? obesidad. Mira, yo en principio tomo la experiencia de la ley de diabético. Hasta que no hubo una ley del diabético, ustedes saben que no hubo insulinas para todos. Hasta que no hubo, digamos, grupos de pacientes diabéticos defendiendo el derecho a la atención, no hubo fármacos para los diabéticos, ni tirillas para los diabéticos. Yo creo que esto tiene dos nombres. Primero, la ignorancia en obesidad. Uh-huh. Y yo les pido a los que están ahí, ¿cuántos en la carrera de bioquímica, medicina, licenciatura en nutrición, o alguna psicóloga, creo que también, esta Claudia por lo menos está, las demás no las conozco, pero ¿cuántos estudiaron nutrición, obesidad? Obesidad, comportamiento alimentario, ¿cuántos estudiaron órgano adiposo? Entonces, como los decisores políticos no saben obesidad y no quieren escucharla, la verdad que más de una vez uno los invita a eventos, etcétera, que escuchen esto de acá. Díganme ustedes si después de ver esta charla pueden pensar que un obeso puede ser sano. Que no tengamos detectada la patología
porque no la pedimos, porque no pedimos una PCR, porque no pedimos una ecografía para ver el hígado, porque no pedimos función renal para ver el riñón obeso, en fin, no hay obesidad sana. Sin embargo, tenemos movimientos de grupos pro obesidad, gobiernos, independientemente, no es ni Fernández, ni Macri, ni Cristina, ni los Andrés, gobiernos argentinos. Esto es increíblemente estable, les digo, llamativamente estable. Yo soy grande, entonces vengo de hace muchos gobiernos. Y me parece que sí tiene que ver con lo económico. Yo tuve el privilegio de estar en la mesa chica cuando se reglamentó el pedacito de la ley de obesidad. Y lo primero que nos dijo en ese momento el ministro de Salud, éramos 6 personas. Estaba Jorge Braginski, estaba Cormillot, estaba el cirujano de Cormillot, estaba Brasesco como cirujano de bariátrica, les digo, hace unos cuantos años cuando se reguló, nos dijeron, ¿va a poder el sistema de salud abordar esto? Y entonces nos permitieron reglamentar la cirugía bariátrica, que es la que está más reglamentada y cubierta. Así que esto se llama dinero, sin duda. El tema es que o atiendo a la obesidad ya, la diabesidad, porque no es obesidad sola, o atiendo a la diabesidad, 85% de los diabéticos son obesos primero, menos el 15%, es decir, casi todos, o voy a atender los infartos, el cáncer, el ACV, la nefropatía, la diálisis de los diabéticos. Es decir, esto es lo absurdo. Ahora, ¿cuál es el problema para mí? Es un tema político. ¿Por qué? Porque como los políticos en general duran 4 años, los decisores políticos se van y no quieren hacer algo que no va a tener beneficio en el tiempo en que ellos están. Si no, no es lógico que nadie atienda lo que ustedes acaban de ver. No es lógico. Y les cuento más. Ustedes daban, espera que quiero encontrarla, porque veo tanta gente. Ay, ¿cómo se llama? Ayúdenme. Inés. Inés decía, si ahora encontré, Inés decía, según la última encuesta, la cuarta encuesta de factores de riesgo, 6 de cada 10 argentinos tiene sobrepeso o obesidad. Les digo peor, la ENIS, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se empezó a hacer en adultos, que es posterior a la factor de riesgo, dio 7 de cada 10, Inés. Es decir, es dramático. 7 de cada 10 argentinos que caminan por el territorio, adultos, ¿no?, tiene sobrepeso, obesidad, y los gobiernos, vuelvo a repetir, no es este, no es el que pasó, ni es el otro, los gobiernos argentinos, los ministerios de salud, ni siquiera reconocen a la obesidad como una enfermedad. Figura si ustedes ingresan al sitio del ministerio, figura como una condición o un factor de riesgo. Con lo cual, ¿para qué cubrir una condición? Tal cual. Mónica, quería, bueno, primero felicitarte por la charla, excelente como siempre, como nos tenés acostumbrados. Llegamos a tener más de 250 personas conectadas, así que agradecemos a todos y bueno, eso es un mérito tuyo de tus excelentes explicaciones del tema que nos compete a todos, ¿no? Por esto que estamos hablando, que ya es un problema de todos. Tengo algunas preguntas que me han ido llegando. Hay una pregunta que habla de qué opinas del nuevo término que ha puesto la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, de la ACE, de ABC, esto que hablábamos de enfermedad crónica basada en la adiposidad, porque según ellos lo basado en la adiposidad es para entender un poco qué estamos tratando, y lo de enfermedad crónica, ¿por qué la tratamos en forma crónica? ¿Qué opinas? Yo aplaudo. Es como si fueran mis primos, la verdad. Es como que nos hubieran puesto de acuerdo. Yo creo que es un paso adelante que no llegó hasta aquí, ¿no? Es decir, sí a ustedes especialistas, ultra especialistas, gente especial que tiene ganas un día después de todo un trabajo estar escuchando una charla como esta, pero no es la gente, no son los que deciden, los que tienen el poder, los que planean estrategias de políticas públicas. Yo aplaudo la idea de que no hay diabetes sin obesidad en exceso, sin una adiposopatía o patología del adipocito. La verdad que lo aplaudo. Yo cuando empecé a escuchar esto me pareció, digo, bueno, empezamos. Yo creo igual empezamos un camino, creo que empezamos un camino, pero bueno, de hecho, tenemos en la Argentina fármacos nuevos, que no teníamos. 10 años tuvimos Orlistat.
Sí, sí. 10 años nos manejamos con el Orlistat, ¿no? Pobre microbiota con el Orlistat. Y bueno, vos sabés que no hay mucho trabajo. Qué buena tu observación. Sí, sí. La verdad es que yo estaba buscando trabajos de Orlistat y microbiota. No hay tantos, así que si hay un investigador por acá, sería bueno ver qué pasa. Hay algunos, pero sería bueno hacer algún trabajo de Orlistat. En 24 horas cambia, 24 horas Sí, sí, sí. de grasa saturada. No si el paciente come palta, nuez, pescadito, ojo, Por eso no siempre el Orlistat puede ser malo, porque no sé si ustedes conocen el estudio Pure. Sí. Pure. El Pure es un estudio que vale la pena que lo lean. Es un estudio que discriminó riesgo cardiovascular versus hidrato o grasa. ¿Qué es lo malo? Lo único que tuvo un sesgo, porque a los hidratos metieron el azúcar con el arroz y el cereal entero, y en cambio los lípidos diferenciaron omega 3, omega 6, omega 9, trans y saturado, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, si vos a un paciente le das más grasa y Orlistat, pero grasa de buena calidad, digamos que creo que no habría problema con microbiota. Bien. Estamos, Inés, con un problemita en el chat. Sí. Por tanto, no es posible que la gente haga preguntas. Los que tengan nuestros teléfonos pueden pasarnos las preguntas a nuestros teléfonos. ¿Por qué no pueden en el chat? No sé, algo pasa. Dice que pasa todo lo que no debería pasar. Mónica, una pregunta respecto a fármacos, que entiendo no era mucho desarrollar. Hay una de olanzapina, veo. Acá hay una de olanzapina, sí. ¿Ah, estás viendo? ¿Preguntas? Sí, estoy viendo el chat, sí. Estoy viendo el chat. Bueno, importantísimo. La olanzapina es un antipsicótico atípico, muy efectivo, porque tiene un doble manejo sobre síntomas positivos y negativos en un psicótico. Ahora, con la olanzapina, un paciente tuyo sube 5 kilos en una semana, sube 20 kilos en un mes. Digamos, es dramático. Y ese sí desarrolla claramente. Depende. Si tiene capacidad de hacer adipocitos en femoroglúteo, quizá tenga suerte de hacer una diabetes posterior. Pero si te toca justo alguien con una imposibilidad de adipogénesis, por lo que dije antes, genética, porque son gente con cola flaca, pierna flaca, no puede desarrollar grasa femoroglútea, tenés una diabetes inmediata. Una de mis grandes peleas es, por ejemplo, que le dan antipsicóticos no solamente a gente que tiene psicosis, sino a gente con bipolaridad no severa, no cuadros bipolares casi border, sino a bipolares con maníaco, digamos, en vez de un litio que es más neutro. Yo creo que si hacemos diabesidad tenemos que hablar con el psiquiatra, porque siempre hay un fármaco más neutro para peso. Una de las peleas mías es la paroxetina. Es un antidepresivo, es un IRS, pero que también engorda muchísimo, y sin embargo les encanta a los psiquiatras porque el paciente está tranquilo. Un paciente con pánico, le das paroxetina, está tranquilo. Ahora, viene la diabesidad, y si tiene genética y antecedentes familiares, o nació con un parto macrosómico, o tiene cualquier factor de riesgo que ustedes sepan, claramente este muchacho, esta chica, estará estable psiquiátricamente, psicopatológicamente, pero va a ser seguramente una diabesidad. De algunas preguntas que estuve viendo, sí. Mónica, preguntan también sobre el uso del liraglutide en diabesidad. ¿Qué opinión te merece? Ya diagnóstico de diabético y obeso. Sí. Bueno, sin duda es un fármaco de elección, ¿no? Bien. Es un fármaco de elección. Si el paciente tiene insulinoresistencia, igual le daría metformina yo, Si el paciente tiene insulinoresistencia, le daría. ¿Por qué? Porque la liraglutida, si bien tiene un efecto interesante digamos, en el metabolismo insulínico, es muy interesante, no tiene un efecto anti-insulinoresistencia. Lo que hace es retrasar 80% la aparición de diabetes. Es decir, retrasa la aparición de la diabetes en un obeso, la diabesidad, pero tiene un efecto muy interesante de comportamiento. Es decir, cuando damos liraglutida, más allá del beneficio metabólico, sin duda, no tengo duda de eso, es muy bueno. A mí lo que me interesa de la liraglutida en la diabesidad realmente es el efecto sobre comportamiento. ¿Por qué? Porque actúa sobre zonas de recompensa, es decir, que al paciente la comida no le es tan hedónica,
Y por otro lado, actúa en la corteza frontoparietal, que es la zona de funciones ejecutivas. A tal punto, fue tan cómico que una paciente, les cuento un ejemplo así de consultorio íntimo. Viene una paciente, le doy liraglutida para esto, era una diabesidad, y me dice, primera vez que voy a Miami y no compro de más. Es decir, interviene en zona de decisiones, por supuesto de comida, y en este caso el marido estaba contento porque no gastó la tarjeta. Pero, así que en el caso de liraglutida en diabesidad tiene efecto metabólico y tiene efecto, por supuesto, también en comportamiento. Mientras que, por ejemplo, la otra nueva que tenemos, que es el Naltreva, la combinación naltrexona-bupropión, es muy interesante en una persona con atracón, en una persona comedora nocturna, en una mujer con síndrome premenstrual, en una persona que come pero toma mucho. ¿Vieron esas personas que engordan no solamente porque comen, sino porque todas las tardes cervecita y alguna copita de vino? Es muy interesante en esas personas. En personas que les cuesta dejar de fumar para que no engorden. Es un excelente, en un paciente con diabesidad o insulinoresistencia en proceso de hacer ya una diabetes, ese es el momento justo. Por eso digo, tenemos como interesantes cosas más allá del Orlistat, ¿no? Bien, tenemos, doctor. ¿Puedo preguntar? Gelesis, una que... pregunta que tiene, ¿qué fármaco? Supongo, Gelesis 100. Bueno. Que no está en el país, pero... No está en el país. Bueno, el Gélesis es en realidad es un dispositivo. Se considera dispositivo. No es un fármaco, pero es un fármaco. Cuando llegue acá va a ser un fármaco. Son capsulitas de un hidrocoloide, de una especie de fibra, variante de fibra, que el paciente lo puede ir tomando, ocupa lugar, porque se hidrata, y lo va eliminando, acidificando, alcalinizando. El paciente puede tomar más capsulitas para tener saciedad, por eso se considera un dispositivo, porque no es bioactivo, ¿se entiende? Muy interesante, ya está aprobado por FDA, se está usando en Estados Unidos y muy interesante. Bien. Patricia Dolgiani, ¿tenías una pregunta? Desmuteate vos, recién estaba desmuteada. No se escucha, Patricia. Ahí está. No, hay un problema con que se bloquea continuamente el micrófono. Yo quería avisar de que hay varias personas que quieren hacer unas preguntas, Mónica, Claudia Pellizas y demás, y no pueden acceder al chat. Pero que lo hagan por mí, si los activan, sí. Si ustedes saben quién es, le dicen activate y... Valeria Castro, no sé quién es. Es la chica que tiene bloqueado la... Pero quizá Inés puede desbloquearla. Sí, me escriben a mí, yo estoy leyendo las preguntas, a mí me llegan, por eso no estoy bloqueada, eso es lo que... A mí me llegan. No, a mí no me llegan más, yo miré una sola, no tengo más, es verdad. Bien, bueno. Castro, fíjate si podés desbloquear el chat, no sé si... doctora Katz, tengo una más. Sí. Bueno, estamos con estas nuevas medicaciones antidiabéticas y antiobesidad, que no tenemos muchas, y bueno, queremos conocerlo un poco mejor y aprovechando su amplia experiencia, ¿no? Tenemos en la mano naltrexona y bupropión, que tenemos muy buena respuesta, lo que tenemos por ahí más experiencia y somos más especialistas lo usamos más, pero a veces hay que encontrar el paciente, ¿no? Yo siempre digo que una droga a veces no hay que saber cuándo usarla, sino estar seguro cuándo no usarla. ¿En quién? ¿No? Claro, ¿en quién? Porque ahí es donde después usamos mal la medicación, mal momento, y bueno, entonces me gustaría, y lo están preguntando acá, Bien. ¿Cuál es el paciente ideal? El paciente ideal para la mezcla naltrexona-bupropión, les digo, es un paciente compulsivo, no tan picoteador, sino compulsivo. No ese que está picoteando todo el día. Tiene que ser un hiperfágico compulsivo, que come 2 platos de algo, que come la cena y sigue comiendo, que se levanta de noche, un comedor nocturno. El paciente que... El que toma alcohol también. El que come mucho hidrato, el que se automedica con hidrato, el que se hace el atracón de hidrato, ya sea dulce o salado. Con el dulce funciona muy bien. Con el dulce es impresionante. Los pacientes que se bajan la galletita, el chocolate que quedó cuando nadie los ve, la chocotorta que dejó del cumpleaños de los chicos, bueno, es muy para eso. En cambio, la liraglutida es más pareja. Sería más para un picoteador de todo el día. Sería para un hiperfágico más simple, más
controlado porque te da una saciedad pareja. Este es más anti-binge, binge, compulsión, atracón. ¿Y la dosis la que usted usa es progresiva una vez por semana? Claro, en el caso de la naltrexona, que es una pastilla, se comienza, el protocolo dice que se comienza a la mañana. Se comienza la primera semana con un comprimido a la mañana, la segunda semana, si todo va bien, no hay mucha, la verdad que, ahora voy a decir las contraindicaciones, pero no hay, la verdad que no tuve que discontinuar en muchos pacientes, la verdad. Pero básicamente, teóricamente, se empieza 1 a la mañana con desayuno, y teóricamente el protocolo dice, los COR, que son los protocolos con los que se aprobó el fármaco, dicen a la tardecita noche, la cena de los americanos, por ejemplo, que es a las 6, 7. Yo, sin embargo, lo adelanto. Yo lo doy 4 o 5 de la tarde, no en la cena, que no es cena nuestra tampoco, ¿no? Los argentinos no es cena a las 6, 7. Ahora, en muchos pacientes, bueno, perdón, entonces la primera semana desayuno, la segunda semana uno en desayuno y uno a la tarde, la tercera semana 2 desayuno y la cuarta 2 tarde. Pero yo a veces empiezo diferente, porque tengo, por ejemplo, pacientes en donde anda muy bien, comedores nocturnos. Entonces acomodo la comida en el día. Recuerden que el comedor nocturno se come todo. El 60%, 50% de su valor calórico lo come después de las 18 horas. Cuando llega a casa del trabajo, sigue comiendo, cena. Después de la cena come, hasta que se va a dormir. En ese que concentra eso, a la mañana no tiene hambre, tiene anorexia matutina, típica del comedor nocturno. En ese a veces yo refuerzo primero, es decir, empiezo con una a la mañana o empiezo a la tarde y aumento antes la de la tarde que la de la mañana, ¿sí? Por eso creo que hay que tener en criterio de a quién uno trata. ¿Cuáles son las únicas 2 contraindicaciones de naltrexona bupropión? Paciente con epilepsia, diagnosticada, o paciente con convulsiones de chiquito, de muchas, ¿no? Convulsiones de fiebre, de un chiquito, que tuvo convulsiones por fiebre, bueno, no es un paciente, no es que lo veamos, pero puede disminuir el umbral convulsivo. Y el otro es, bueno, qué sé yo, un bipolar, un paciente maníaco depresivo, bueno, que quizá el psiquiatra se lo dé, pero yo no se lo doy. Y con respecto a la interacción con psicofármacos de la naltrexona bupropión, no hay problema con antidepresivos, no hay problema con clonazepam, no conviene asociar con alprazolam, y básicamente cualquier duda consulten con el psiquiatra, pero no hay demasiada más interacción. Con antidepresivos se lleva muy bien, con clonazepam se lleva muy bien. Perdón, y ya que estamos con sí. Sí, Patricia. Inés. No, yo lo que quería preguntarle a Mónica, que escuché los otros días algo en SAN también, en las jornadas que hicieron, que estuvieron divinas, y si nos podía contar un poquitito de las nuevas técnicas o de las nuevas APP que podemos tener para los pacientes, para que nosotros podamos acceder a, digamos, el paciente pueda acceder, ¿no es cierto?, al seguimiento y al acostumbrarse a la dieta, no solamente con los cuentapasos, sino las otras APP o las nuevas técnicas. Bien, claro, nosotros, a mí me gustó, elegí hablar al final, medio rápido tuve que hacerlo porque no quería yo ocupar lugar, medio como la dueña de casa y anfitriona no quise ocupar lugar de más, pero a mí me pareció que si nosotros no queremos perder trabajo, queridos colegas, vamos a tener que entrar en la tecnología. Vamos a tener que atender virtual, vamos a tener que tener telemedicina, vamos a tener que atender pacientes quizá por Zoom, por WhatsApp. Por favor, vamos a tener que entrar a ayornarnos no solamente para formación continua, sino en la atención de pacientes. Es absolutamente posible, puede ser un híbrido, puede ser que yo tenga primera vez a un paciente para poder revisar, lo que sé yo, pero el resto lo puedo hacer todo por telemedicina. De hecho, hay maravillosos sensores hoy para telemetría que yo puedo hacer que el paciente tenga. Por ejemplo, un oxímetro sale 2.000 pesos, un oxímetro argentino, así que yo puedo saber si el paciente desatura oxígeno. Un auricular hay, nosotros no hacemos esto, pero por ejemplo, para que tengan una idea, hay un auricular de una sola oreja que hace electroencefalograma.
Y el electroencefalograma le va al médico. Es decir, digo, entramos sin duda en una velocidad enorme a la tecnología. Y los que no nos ayornemos a eso nos quedamos afuera. Porque no va a pasar solamente durante esta pandemia, va a pasar después de la pandemia. Y tendremos que ofrecer variado tipo de atención. Por ejemplo, en Harvard están haciendo ahora, no se llama grupal, se llama, tiene un nombre especial, atienden 4 pacientes con la misma patología junta, para que le cueste menos al paciente privado o de seguro médico. Entonces, por ejemplo, con ayuda de una secretaria, revisan la historia clínica de 4 pacientes que agrupan por más o menos edad y patología y los juntan. Ustedes les sonará extraño. Yo les cuento lo que se viene, no para que lo hagan mañana, para que lo piensen. Quizá atender a 4 pacientes juntos a ustedes les rinde, pero también al paciente le facilita tener un turno antes, porque el capital médico, el capital humano de salud no va a abundar, más bien va a escasear con la crisis y la precarización de nuestra profesión. Entonces, quizá atender a 4 diabéticos juntos, a 4 hipotiroideos juntos, el que tenga ganas, el que se anime, ¿sí? El que use telemetría, el que se anime a usar la tecnología. Bueno, un poco fue este el planteo con más detalles. Y por supuesto, en la atención de un paciente, si ustedes, por supuesto, los esperamos a formarse con nosotros en Favaloro, en la SAN, donde quieran. Tenemos cursos por distintos lugares formando gente, por suerte. En el método no dieta, si tienen ganas. Pero básicamente no hay tratamiento, ustedes que están en la endocrinología y el metabolismo, no hay tratamiento de la obesidad con ejercicio y alimentación. Si yo no tengo en cuenta, no tengo que hacerlo yo, pero si yo no tengo en cuenta de derivar a mi paciente a una estrategia de gestión del estrés y las emociones, no hay tratamiento eficaz. Es decir, hoy, desde American Heart Association a IDF, pasando por cualquier institución seria del mundo, no hay tratamiento serio de cambio de estilo de vida solo con dieta y ejercicio. Bueno, las dietas yo no creo, pero bueno, con alimentación y ejercicio. Sin duda, nosotros tenemos un trabajo, ya tenemos 3 de eso, pero digamos el primero mostró claramente 500 personas adultas de nuestro centro, y lo que investigamos es qué nivel de ingesta emocional hay. Encontramos ingesta homeostática, es decir, ingesta por hambre, poca en los pacientes, ingesta hedónica, por puro placer, oportunista, hay, vi luz y entré, comí, e ingesta emocional. Lo que más vimos es ingesta emocional, es decir, 80% de las que me acuerdo, ¿no? Los datos, 80% de las mujeres y 60% de los hombres comen por ansiedad. Porque el partido me puso nervioso, porque la cuarentena, no sé qué. Es decir, si nosotros no tenemos que ser especialistas, tenemos que trabajar en interdisciplina. Si nosotros no derivamos a un paciente a estrategias de gestión del estrés que hay por internet, mindfulness, eutonía, respiración, la que quieran, no hay exitoso. Yo creo que un defecto que tenemos es que nosotros no usamos todo lo que tenemos, aún sin tener que hacerlo todos nosotros. Nosotros tenemos estilo de vida. Hoy hay una especialidad en varios lugares del mundo. España lo tiene, Canadá lo tiene, Estados Unidos lo tiene. Se llama Lifestyle Medicine, medicina del estilo de vida. No hay otra, medicina del estilo de vida. Y aunque uno no haga todo, cada uno tiene su especialidad, lo que puede hacer es tener un equipo de gente, aunque no tenga un equipo especialista en el hospital, en el consultorio o en el instituto donde trabaja el sanatorio, aunque no tenga, armar un equipo ad hoc. No hay tratamiento, por eso tenemos tanto fracaso. La gente le dice, muévase más. No, yo tengo el cuentapasos puesto, y cuando le muestro al paciente le digo, tenés que tener una pulsera para mañana, sea de, les cuento, no puedo decir marcas, pero hay una marca muy conocida con O, que tiene balanzas, que tiene todo, bueno, que sale 800 pesos un cuentapasos. No hay pretexto para que un paciente no tenga cuentapasos. No puede ser del celular. ¿Cuántos pasos mínimos, doctora? ¿Cuántos pasos mínimos? 10.000 pasos. Y les digo que es impresionante. La evidencia dice, 14.000 pasos prevención de diabetes. No es fácil, pero 14.000 pasos previenen diabetes. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer 14.000.
10.000 pasos, muy, muy buen mantenimiento del peso. Ahora, para eso no hay que ser especialista. No vamos a prescribir nosotros actividad física porque no somos profesores de educación física. Pero sí podemos decirle al paciente, en vez de moverte más, sí podemos decir, para la próxima consulta quiero verte con una pulsera. Y tirame captura de pantalla de cuántos pasos hiciste. Para eso no hay que ser especialista. Pero no lo hacemos. Le decimos, muévase más. Y no hablemos del traumatólogo que le dice, baje 30 kilos para que lo opere. No me digan que no lo escucharon nunca. Hacen igual. Como si fuera teñite de colorado. Sí. Mónica, otra pregunta. Hace un tiempo la FDA opinó que había medicamentos de los antiobesidad, ¿no? Lo que le llamó off-ramp. Es decir, como considera que hay una variabilidad en la bajada de peso de los pacientes, dicen que después de las 12 semanas, si no hubo una disminución cercano al 5%, no debería continuarse con esa medicación. De todas maneras, hay estudios a largo plazo que en un año muestran que aún el paciente puede tener beneficio un tiempo más prolongado. ¿Qué opinas vos de ese tiempo de tratamiento antiobesidad? Bien, nosotros vemos en general que el respondedor en 3 meses tiene que responder. Bien. Desde ese punto de vista, en el sentido del sistema de salud bancando ese fármaco, en lugar de otro, o tu consulta privada, o el profesor de educación física o la psicóloga, entiendo en términos sanitarios que si un paciente no responde en 3 meses, quizá que haga terapia, que vaya más al médico, ¿se entiende? Sí. En términos sanitarios lo entiendo. Ahora, en términos individuales, como médica, no como sanitarista, entiendo que es un absurdo. Les cuento por qué. Porque si yo tengo un paciente que aunque baja poco, tiene saciedad y no baja más porque tiene una genética de obesidad muy fuerte, porque tiene una inflexibilidad metabólica de nacimiento, porque es un insulino resistente de nacimiento, no adquirido. A mí me sirve que tenga saciedad, aunque no baje todo, porque yo tengo que empezar a evaluar indicadores de proceso que no sean endpoints duros como el peso. No sé si se entiende lo que digo. O sea, a mí me sirve que este paciente un año entero tenga saciedad, aunque me digan, ay, bajó poco. Lo que pasa es que en términos de sistemas de salud, de costo, de sobrecarga del sistema de salud, entiendo que limiten el tiempo a los respondedores por una cuestión económica. Porque la pregunta de siempre es ¿hasta cuándo hacemos el tratamiento? ¿No? Hablamos de una enfermedad crónica, hablamos de 2 enfermedades, si tiene diabetes y obesidad. ¿Hasta cuándo estas medicaciones? No, claro, yo lo que siempre le pregunto es, vos a un diabético, insulino dependiente, ¿le sacás la insulina? No. A un hipertenso que tiene 2 fármacos, combinación, no sé, IECA, ARA, diurético, beta bloqueante, lo que sea, ¿le sacás? No. Si le sacás a un enfermo crónico el hipolipemiante o el PCSK9, ahora esa maravilla que baja el colesterol impresionantemente con una inyección por mes. Digo, si vos le sacás al paciente crónico el fármaco, ¿es recidiva o es que dejaste de tener acción biológica del fármaco, de la molécula? Entonces, lamentablemente, lo que me preguntaba Sandra al principio, que era por qué la obesidad no es considerada obesidad, por qué no se declara en el gobierno, esto es parte de lo mismo. La cultura todavía no atribuye a la obesidad una analogía a la hipertensión. Para que tengan una idea, existe en este momento 9 tipos de moléculas diferentes en el mercado argentino para hipertensión y más de 200 moléculas entre combinadas y qué sé yo. ¿Cuántas hay para obesidad? 3. 3 para uso crónico, porque todo lo que es 12 semanas, como el Masindol, que yo no lo uso, o la fentermina, que hasta ahora es para 12 semanas, son para 12 semanas. En cambio, crónico tenés naltrexona, bupropión, orlistat y análogo GLP, la liraglutida. Entonces digo, si tengo solo 3, para 7 de cada, no digo 7 de cada 10, pero por lo menos 3 de cada 10 argentinos que ya son obesos, ¿qué prevalencia tiene la hipertensión? ¿Un 30 prox? Sí. ¿Un 30%? Sí. Y tengo 9 moléculas diferentes y 200 en el mercado, combinaciones. Digo, me parece que llegó el momento, primero ayúdenme a que la obesidad sea declarada enfermedad crónica.
Otra pregunta que tengo acá en el chat, si alguien quiere hacer una pregunta puede levantar la mano, porque si no llegan las preguntas al chat me gustaría que aprovecháramos los últimos minutos. Mónica, si podemos seguir con unas preguntitas más. Sí, me espera mi marido ahí con un asadito, ¿Sí? pero... Ay, una cena, bueno, muy bien. Me preguntan del agua de coco y quiero, bueno, hacerle, la verdad que una pregunta que puede ser interesante porque se habla mucho que el agua de coco baja la glucosa, que en el trópico hay menos diabetes. Bueno, claro. ¿Qué opinas del agua de coco como un suplemento, un alimento? Yo creo que el coco está viviendo como la Akkermansia mucinifila, que se las nombré varias veces, vedette de los probióticos. El coco en general está viviendo como un revival, porque no es nada nuevo. Pero no solamente, por eso digo el coco, porque no es solamente el agua de coco, que de ninguna manera tenemos evidencia para dárselo a un diabético. No es que no se lo puedes dar, ojo, pero no es que no tenemos randomizado, controlado, doble ciego, como para decir tengo evidencia para recomendarlo. Pero también el aceite de coco se está promocionando para diabetes y obesidad para diabesidad, y también el consumo de coco. Y la verdad que no tengo evidencia. Ahora, ¿no se puede consumir? Y no, yo no diría, porque el perfil de grasa que tiene, aunque tenga un poco de carbohidrato que es bajo, tiene un índice glucémico bajísimo, ¿se entiende? No digo el aceite de coco que es grasa, sino en el agua de coco. Entonces el beneficio es ese. Pero que yo lo pueda recomendar a mis pacientes, ya me preguntaron varios porque está de moda. No, recomendarlo no. Ahora, si quiere tomarlo, que lo tome, porque el índice glucémico no es tan alto. Bien. Una pregunta más con respecto al índice, a la circunferencia de cintura, Ana María Arca. quiere preguntar algo, sí. Bien. ¿Cómo? Ana, te desmuteo. A ver. Fíjate vos si podés habilitar tu micrófono. Ahí estoy, sí. Esa pregunta también iba, pero hago otra antes, rápida. Con respecto a la dieta intermitente, doctora, que últimamente los mexicanos están hablando mucho en ALAD, se mencionó. ¿Qué opina usted con respecto? No la cetogénica, sino intermitente. Intermitente. Y la otra pregunta también era interesante, lo que iba a decir Inés, después me gustaría escuchar su opinión de la segunda también. Bueno, hablo, después, por favor, Inés, recordámelo que tengo una memoria de trabajo limitada. Sí. El ayuno intermitente está muy de moda ahora. Yo lo empecé a estudiar como fenómeno con el Ramadán de los árabes, que ellos hacen un ayuno diario, bastante fijo durante un mes, y todos los trabajos mostraban alteraciones metabólicas, insulinoresistencia, es decir, nada bueno. Luego se puso de moda como dieta, como método de descenso de peso con impacto metabólico. Y ahí hubo algunos cambios porque hay 3 o 4 variaciones de ayuno intermitente. No es fijo como el Ramadán, en donde ellos cuando, creo que es al atardecer, comen solo una comida al día. Los ayunos intermitentes varían de 8 horas, de 12 horas, de 16 horas en diferentes momentos o días alternos. Y hay evidencia, es verdad, hay evidencia de impacto metabólico a corto plazo de marcadores metabólicos o cardiometabólicos buenos. Ahora yo me pregunto, ¿me sirve a mí que un paciente tenga a corto plazo alguna mejoría de biomarcador cardiometabólico si lo que va a tener después en el impacto emocional y comportamental va a ser un descontrol alimentario? Entonces, ¿qué haría yo con este tipo de trabajos? Todavía entonces hay mucha controversia. Nosotros hemos desarrollado, y lo ofrezco para el que tenga ganas, simplemente nos piden permiso y lo pueden usar gratuitamente, hemos desarrollado una escala de fenotipos de comportamiento alimentario, que tiene subescalas para saber si el paciente tuyo es hedónico, compulsivo, picoteador, ¿sí? Te permite hacer un tratamiento más personalizado, es una encuesta re fácil. Y el score total te permite saber si este paciente tiene un patrón alimentario saludable o no, pero no en términos de si come verdura o fruta, sino de comportamiento alimentario. ¿Sí? Si es hiperfágico, compulsivo, hedónico, etc. Para trabajar una cosa o la otra. Yo creo que lo mínimo que le haría antes de un ayuno intermitente es ver qué perfil de comportamiento alimentario tiene este paciente. Porque si ya lo tengo un compulsivo, si ya tengo un hedónico, yo no le puedo dar ayuno intermitente, porque seguramente, aunque le mejore algún parámetro metabólico en el corto plazo, tengo seguro un paciente con rebote real al dejar el ayuno.
¿Cuál era la otra pregunta, Bien. Inés? No, la otra pregunta es que estamos un poco preocupados por el índice de circunferencia de cintura de la Argentina, que siempre quedamos afuera de las estadísticas, ¿no? Estamos afuera. Porque estamos cuando afuera. el IDF hizo la reclasificación, a nosotros nos ponían hasta con los orientales, bueno, de terror. Claro, Y claro. después América Latina hizo una que lo coordinó Pablo Ashner, ¿no? De Colombia, pero Argentina tampoco participó. Así que estamos un poco preocupados con nuestra propia estadística. Por eso viste que yo les traje datos argentinos míos, latinoamericanos míos, porque no está desglosado el argentino en los datos que di de Inspire Me, que lamentablemente en Argentina no teníamos fondos, con lo cual no pudimos hacer TAC, pero hay países que hicieron cintura y TAC. ¿Está? No, nosotros somos muy mal de cintura. No, es impresionante. Los datos de cintura nuestros son, no te digo que como los del mundo del lejano oriente, cercano oriente, como se llama, Medio Oriente. Están ahí, las mujeres están con los peores cinturas, pero estamos casi entre los peores, en términos de grasa abdominal, de obesidad abdominal, no grasa abdominal, de obesidad abdominal. Realmente es preocupante. Pero ¿sabés por qué no me preocupa, Inés? Yo siempre digo que un fenómeno sanitario me preocupa si se estuvo haciendo todo bien. Y resulta que se estuvo haciendo todo mal. Fíjate, ¿te imaginas una especialidad que no, ¿te imaginas una enfermedad que no tiene especialidad? ¿Quién es el especialista en obesidad? Si no nos permiten tener uno. ¿Te imaginas una enfermedad que no se considera enfermedad en un país? ¿Te imaginas una enfermedad crónica que solo tiene 3 fármacos? Entonces, pensá todos los que hay en diabetes, pensá todos los que hay en hipertensión, Pero que pensá todos tenemos los que hay poco en un tiempo montón de también recorrido, desde que se y una enfermedad, exacto, y una enfermedad que encima tiene un recorrido científico, serio, más corto. Entonces, realmente, ¿por qué soy optimista? Porque creo que si nosotros como agentes de salud empezamos a considerar a la persona con obesidad no como un culpable falto de voluntad que quiere ser gordo, sino como alguien con una enfermedad, una adiposopatía con un desorden de aprendizaje. Bien. Acá porque me preguntan el obeso también, es un desorden de aprendizaje. Sí, que me preguntan también cómo podemos colaborar para hacer fuerza para esa ley de obesidad, ¿no? Están preguntando. Mira, yo lo que creo que ustedes podrían empezar por la provincia. Ustedes podrían tener fuerza, ustedes son multidisciplinarios. Yo haría una fuerza también con una posición sobre obesidad. Pero yo para sin eso que duda creo que cuanto cuantos más sociedades nos pronunciemos a favor de que, sin duda, ustedes lo vieron hoy, ¿desde qué lugar un paciente con ese fenómeno inflamatorio crónico puede ser sano? Explícamelo. ¿Desde qué lugar puede ser sano? ¿Cómo podemos decir que no es una enfermedad? Mira, para ser enfermedad, la condición en el mundo es, no sé si se los conté ya, para que algo sea enfermedad. Para que sea enfermedad, bueno, para que sea enfermedad, tiene que tener generar cambios de estructura y fisiología. ¿Los tiene la obesidad? Sí, los tiene, por todos lados. Bien. Tiene que tener signos y síntomas. Tiene propios y de las comorbilidades. Tiene que tener una evolución previsible. Tiene absolutamente aumento de morbimortalidad librada a su, ¿cómo se dice? A su historia natural. A su historia natural, gracias. Y por último, tiene que tener algún tipo de impacto social o económico. Y lo tiene. Imagínate la familia de un obeso, el estigma del obeso. Es decir, todas las características para definir a alguien de enfermedad, la obesidad la tiene. Y no se lo declara simplemente porque no conviene. Bien. Una pregunta más y vamos terminando con esto, pero tengo muchas preguntas de microbiota, Mónica, porque bueno, nos está interesando todo, estamos realmente todos atrás de ese tema porque entendemos que puede ser el principio y puede haber una punta de un hilo ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Así que hay que ocuparse. Me preguntan cómo podemos, primero estudiar la microbiota, porque yo he escuchado acerca de que hay estudios que no son muy realmente valederos, que por más que los laboratorios lo hagan, y bueno, no se puede estudiar perfectamente la flora. ¿Cómo poder sospechar de una disbiosis y cómo poder mejorarla? Bueno, con probióticos, prebióticos fermentados y un par de consejos. Bien. Lo primero les cuento, no puedo dar marca, pero hay marcas de
hay 2 empresas argentinas con chip genómico para microbiota, muy serias. Lo que pasa es que es caro. Es decir, que si vos querés para investigación, cualquier cosa, Inés, te tiro en privado, por privado, pero sí tenemos estudios de metagenómica de microbiota, con lo cual ahí no tenés duda. Luego, hay varios biomarcadores que se están estudiando de posbióticos. Por ejemplo, hipurato. El hipurato es un metabolito de la microbiota, como ejemplo. O podrías usar... sí, el hipurato se mide, inclusive se usa mucho para... Digo el hipurato porque es algo que está muy estandarizado, porque se usa para investigar función renal. ¿Tá? Aclaramiento de clearance de hipurato. Claro. Entonces ya es algo muy estandarizado. Pero como el hipurato, el TMAO, no sé si lo conocen, el TMAO es un metabolito muy interesante, si hay químicos lo conocen, de las proteínas, que hoy se sabe que es un factor de riesgo cardiovascular, no el colesterol de la proteína ni la grasa de la carne, sino el TMAO concretamente incrementa riesgo cardiovascular. Es decir, que vos podrías usar posbióticos o usar estudios metagenómicos de microbiota para hacer intervenciones, ¿sí? Luego, ¿cómo puedo asegurarme de tener una microbiota saludable? Eso es lo más fácil. Primero, debería ser vegetariano a tiempo parcial, sin duda. La mitad de mi comida debería ser fruta, verdura, legumbre. No digo sin carne, sin pescado, no, a tiempo parcial, la mitad. Lo segundo que debería hacer es que la mayor parte de mis harinas fueran integrales. Y cuando digo integral no es negro, no es con semilla. Cuando digo integral es que el cereal que sea tiene que tener el salvado, el endomicio y el germen. Y eso en la Argentina es menos del 10% del mercado de las harinas. Repito, en la Argentina menos del 10% del mercado de harinas es integral. Entonces, deberíamos, bueno chicos, hay un nicho de trabajo ahí para hacer productos con harina integral. Entonces, lo primero, la mayoría debería ser harinas integrales. Lo segundo, hay que ser vegetariano a tiempo parcial. Luego, es muy importante el consumo de alimentos fermentados. ¿Qué son alimentos fermentados? Yo no sé en Córdoba qué hay. ¿Hay comunidad coreana en Córdoba? Pero no tan fuerte. Bueno, por ejemplo, hay más una buena movida naturista con buena... Naturista. Sí. Les cuento por qué. Porque los coreanos tienen el kimchi, con K, investíguenlo. Es un vegetal fermentado. ¿Hay comunidad alemana? Sí, hay mucho. Sí. El chucrut es un fermentado. Sí. Habría que comer chucrut. Pasa que el argentino no come chucrut, ni kimchi. ¿Qué más habría que comer? Habría que comer miso. ¿Hay comunidad japonesa por ahí? Sí, el miso es un fermentado de soja, muy rico, riquísimo para hacer salsas y sopas. Habría que comer kefir. ¿Hay bastantes árabes? Sí, casi la doctora Arja tenemos en la comisión. ¿Pero comés kefir, Ana? No, no come ni ella el kefir, por eso digo. No, sí, los naturistas acá comen kefir y en la heladera nuestra, por ejemplo, están todos los llenos de kefir. Sí, claro, pero no es el hábito del argentino. No. Entonces, lo que nos queda es comer yogures. Yogures de diferentes marcas que tienen los fermentos lácticos. Y por supuesto, en el mercado argentino tenemos una carencia que hay en Uruguay, Chile, Brasil, que son suplementos de probióticos con 6 a 8 probióticos diferentes, filas diferentes, que les cuento cómo se mide. Cuando ustedes quieren un suplemento probiótico bueno, tienen que tener 6 u 8 filas diferentes y tienen que tener 10 a la 12, 10 a la 14 unidades formadoras de colonia. Cuando ustedes quieren saber, se llaman UFC, unidades formadoras de colonia, cuando quieren ver un producto bueno. En la Argentina no tenemos ninguno. Chile tiene, Brasil tiene, bueno, Europa tiene, Uruguay tiene. Uruguay, que tiene ¿cuántos millones? 3 millones de habitantes. ¿Cuántos son los uruguayos? ¿4? Bueno, no sé mucho, pero son pocos. Ellos tienen probióticos. Yo a mis pacientes los mando, ahora no se puede, a comprar probióticos a Uruguay, de una marca, de un laboratorio muy conocido argentino, pero no sé por qué acá no lo trae. ¿Y qué tenemos acá solamente? No quiero decir marcas. Tenemos
probióticos únicos, 3 marcas muy conocidas que usamos con pacientes con diarrea. No puedo decir marca, pero digo, no tenemos probióticos. Entonces tenemos que comer alimentos fermentados, yogures caseros o comprados de diferentes marcas, porque los probióticos que le agregan tienen patentes. Entonces si queremos diferente variedad, tenemos que hacer mezclas y rogar a que un laboratorio tenga ganas de ganar dinero. Ganaría muchísimo dinero vendiendo suplementos de probióticos. Y les digo, es muy conocido este laboratorio. Está en Uruguay y en Chile, y acá no lo vende. Tiene miles de productos y ese no lo tiene acá. Yo he curado, les digo sinceramente, he curado, me aman, y yo no hice nada mágico. He curado gente de colon irritable, pero que no podían vivir, que vivían a rifaximina y diferentes antibióticos que les daban por su supuesto colon irritable. Cuando les hicimos aire expirado, tenían solamente un sobrecrecimiento bacteriano, producto de un antiácido tomado, omeprazoles o inhibidores de bomba por años, y entonces tenían un sobrecrecimiento bacteriano en duodeno, en yeyuno, y simplemente sacándole el antibiótico, dándole fibra probiótica, primero procesada y cocida, con yogures de diferentes marcas y probióticos conseguidos donde pudiera, me aman, tienen 0 síntomas. Sí. Mónica, hay un tema del síndrome del intestino permeable o hiperpermeable que se está hablando, ¿no? Es la disbiosis. Claro, que justamente digo en los diabéticos, y a veces uno no tolera la metformina y enseguida tiene que dejar de usarla sin chequear cómo está la microbiota, ¿no? Para mí es algo y yo chequearía, nos quedamos sin metformina. Bueno, la metformina es única. Por eso. Yo chequearía, muy buena tu observación, Inés, yo chequearía en los pacientes que no toleran metformina microbiota. Claro, no todos, no es que todo paciente que no tolera metformina es un problema de microbiota, no, de disbiosis, pero sí por lo menos intentarlo. Sí. Intentarlo. Hay algunos salvables. Claro. Sí. Bueno, Sandra, ¿querías...? No, basta, Inés. Basta. Ay, yo lo aprovecho, Mónica, estamos conectados todavía 165 personas, así que si hay alguna pregunta más, una mano no la veo, perdón, pero quiero... Si alguien... Ana. Doctora Arca, Ana. La del kefir que no lo toma, que no lo come. Desmuteate, ahora va a comer. Va a Ana. comer kefir, acordate que Inés que va a comer kefir ahora, a partir de hoy. Ana, desmuteate vos, yo te estoy dando. Ahí está. Cuando termine la pandemia, Mónica, le voy a enviar kefir elaborado de mi propia madre. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lujo! Bueno, lujo tener la madre, ¿no? Y además que haga kefir. Se pasa muestra de vecinas a vecinas para elaborarlo, así que... Será un gusto. Bueno, Mónica, te hemos aprovechado mucho, muchísimas gracias. Ojalá se lleven cosas para usar con los pacientes y sobre todo ayúdennos a concientizar a gobiernos, a políticos, a colegas que creen que todavía el obeso para la persona con obesidad es responsable, y no los gobiernos que generan entornos construidos con barreras al movimiento, con desincentivo, cuando yo siempre digo que la fruta y la verdura tributa 37% de impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a tener buenas microbiotas, no disbiosis, cuando un argentino, hoy con el nivel de pobreza que tenemos, sigue pagando 37% de impuesto en cada tomate, zanahoria que compra? Así que me parece que nosotros, como profesionales, por supuesto nos tenemos que hacer cargo del paciente, pero estamos solos. Yo creo que los gobiernos tienen que construir o reconstruir entornos donde nuestro paciente pueda tomar buenas decisiones. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Desde acá, y bueno... Y los esperamos en las actividades de la SANA. Hay muchas actividades gratuitas. Las reuniones científicas son gratuitas. Bien. De hecho, ayer hubo una muy interesante sobre intolerancia al gluten trigo. Muy interesante. Y quedan en el canal de YouTube. Quedan en el canal dispuesto gratuitamente para todos ustedes. Mónica. Bueno, gracias Córdoba. Gracias Sandrita.
Te quiero mucho. Gracias a toda la sociedad. Y quiero agradecer a Rafa, por favor, antes de cerrar, porque gracias a ellos y su gran plataforma y su apoyo logístico, y como siempre presentes con ASEMCO, así que muchas gracias, bueno, en Vanina en nombre de Rafa, pero no quiero olvidarme porque... A los amigos de Rafa, grandes, apoyan la formación, y de una manera incondicional, así que un grande Rafa, sí. Así que muchas gracias, y gracias ASEMCO por este espacio de todo. Gracias, Mónica. Chao. Un placer. Gracias, como Mónica. siempre. Chao. Gracias a todos. Gracias. Respira, Inés, respira. Vos también, Patri. ¡Ay, sí! Finalizando. Chao, chicas. Chao. Voy a ver quién es Valeria Castro.